Hola, muy buenos días. Soy Michelle Espinosa y el día de hoy quiero hablarte acerca de mi libro 13 mitos acerca del sexo. Y una de las cosas que quiero platicarte es que normalmente en la cultura popular, en los medios de comunicación, Hollywood, Netflix, etcétera, escucha mucho la frase que dice que el sexo es algo físico solamente, que es solo sexo, es solo mi cuerpo y es mi cuerpo y yo sabré qué hago con él. Pero conforme a la Biblia, nosotros deberíamos saber y aceptar que el sexo no es solamente una actividad fisiológica. Y la manera de explicarte esto y cómo pudiera esto abarcar nuestro cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu también, es explicarte que muchas de las actividades que nosotros realizamos todos los días no son solamente algo físico. Y te voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es un equipo de fútbol, colegial si tú quieres. Los chicos entrenan, juegan, compiten en torneos y hay muchas emociones involucradas, ¿no? Cuando ganan, gritan de alegría, si pierden, pues se deprimen, lloran, cuando ven, en el caso de un mundial o unos Juegos Olímpicos, ganan y cantan el himno y se emocionan, pero al mismo tiempo también involucra su raciocinio. ¿Por qué? Porque hay que conocer las jugadas, aprender las técnicas y hay que concentrarse y hay que disciplinarse. Entonces, si te fijas, algo como patear la pelota con una pierna, que pudiera ser algo físico, involucra también nuestra mente e involucra también nuestras emociones. De tal manera que es una actividad integral que hace sentir a la persona que practica el deporte una satisfacción, una plenitud, un sentido de realización o de frustración si las cosas salen mal. El segundo ejemplo que te quiero comentar es acerca de la comida. La comida no solamente es un proceso fisiológico en el que tomas una porción de alimento, lo pones en tu boca, lo masticas, lo deglutes y pues todo el proceso de la digestión y la nutrición a tu cuerpo, etcétera. No, simplemente recordemos que nosotros cuando comemos, a veces nos alegramos, comemos para festejar con amigos o a veces comemos cuando estamos tristes. Incluso hay un refrán que dice que las penas con pan son menos. Y entonces vemos que la comida incluye emociones, pero también cuestiones espirituales. Tan solo en la Biblia recordemos que todo empieza con un par de personitas que comieron una fruta que estaba prohibida y al final de la historia, de las últimas páginas de la Biblia, la historia va a terminar con un banquete de bodas. Entonces vemos ahí que hay menciones de cuestiones espirituales. Incluso el Señor Jesús nos recuerda celebrar la cena del Señor para recordar la obra que hizo con nosotros. Entonces, con todo esto quiero decirte que la actividad sexual es mucho más que el cuerpo. No compres la mentira que es solo sexo. Involucra muchos aspectos de tu alma, tus emociones, tu voluntad, pero también temas espirituales. En la Biblia, particularmente en Corintios, pero hay otros textos de la Biblia como en Oseas o incluso Jesús, siempre compara la fidelidad sexual con la fidelidad espiritual.
de ello nosotros podemos entender que hay un paralelismo, no solamente en los cuerpos, no solamente en el alma, pero a nivel espiritual también se va creando unidad. Tenemos que recordar que cuando el Señor creó el sexo allá en Génesis, antes de la caída, antes del pecado, el Señor dijo que iban a ser uno. Es decir, cuando el Señor diseñó que la unión sexual fuera la manera en vincular el matrimonio, él estaba pensando en una unión física, pero en una unión emocional y en una unión espiritual. De tal manera que los esposos, según el diseño de Dios, se vayan haciendo cada vez más una sola persona, un solo ser, una sola carne, dicen las traducciones típicas. Sin embargo, a veces esto se nos olvida. ¿Por qué? Porque escuchamos tantos mensajes a nuestro alrededor que nos dicen no pasa nada, no pasa nada, es solo el cuerpo, es solo sexo, nada tiene que ver el alma, nada tiene que ver el espíritu, pero no. Y eso lo vemos también a nivel emocional y espiritual. Cómo sufren las personas cuando hay una ruptura después de haber tenido contacto sexual. Muchos jóvenes se deprimen después de haber tenido un encuentro casual de sexo. Cuando hay una ruptura, eran unos novios que tenían actividad sexual y entonces terminan, pues es un sufrimiento emocional. ¿Por qué? Porque el Señor había diseñado esta actividad para generar la unidad más fuerte que hay, que es la unidad matrimonial. Y cuando se utiliza fuera de sus parámetros y la pareja de novios se separa, pues genera mucho sufrimiento. Y por ejemplo, las canciones de desamor hablan y toman muchos aspectos de connotación sexual para decir estoy en el peor sufrimiento de mi vida. ¿Por qué? Porque se salieron del diseño de Dios y aquella actividad que estaba diseñada para generar la mayor unidad posible, pues ahora es como intentar despegar lo que no se podía, ¿no? Entonces, es importante entender esto para vivir nuestra sexualidad de una manera más sabia, más responsable, pero para nuestro propio beneficio también. El Señor, cuando nos da una indicación, es para nuestro propio beneficio, es para que cumplamos su propósito, pero en ese cumplimiento de propósito nos va a ir bien. Entonces quiero que tengamos en mente que el sexo no solamente es algo fisiológico, sino involucra al alma e involucra al espíritu también. Esto lo puedes leer con mucho más a detalle en mi libro 13 mitos acerca del sexo, el cual lo puedes encontrar en las librerías Maranata, en cualquiera de las sucursales, y pues nos estamos viendo en la próxima cápsula.